Muy bien, muchas gracias. Y bueno, antes de entrar un poco al comentario del contexto de lo que fue el partido entre el Sportivo San Lorenzo y el 3 de febrero, vamos a manejar un poco los números, las estadísticas que suena apasionante, porque ya subió el general Caballero de Juan León Mallorquín, tiene 61 puntos. Lo sigue Resistencia, que los resultados le favorece, tiene 51 puntos, que prácticamente ganando sus dos partidos de estas 5 fechas que falta todavía para que termine la división intermedia, está arañando el equipo del Bajo, como así lo llaman, al equipo celeste de Resistencia. Y lo sigue Tacuarí, que es un equipo que a priori no le daban muchas chances de que pueda ir dando ese golpe para que pueda subir a primera división. Y va tercero con 46 puntos. Y después debajo de ese hay un sinfín de clubes que aspira a subir a primera división. Entre ellos está todavía el Deportivo San Lorenzo, a pesar de su derrota hoy, tiene 43 puntos, al igual que el Independiente, al igual que su rival de turno, el 3 de febrero, que ha escalado a 43 puntos, y su rival del próximo semana, el sábado, exactamente a las 10 de la mañana, como lo es Ameliano, tiene también 43 puntos. Y después los otros equipos están un poco más abajo, como el caso de Fernando de la Mora, que tiene 41, y Atireño, que tiene 40, que siguen con chance de aspirar a subir a primera división. Esos son los números, la estadística que suena apasionante, porque así lo depara esta división intermedia. Pero bueno, San Lorenzo hoy con la ilusión de poder levantar futbolísticamente, porque de hecho los últimos partidos quedaba en deuda con la afición, consigo mismo, porque no pudo reprisar los primeros partidos, lo dirigido por Arnaldo Alonso, que había ganado los 4 partidos de seguido. Después comenzó a empatar y después derrota justamente, y no pudiendo ganar justamente en su casa, como lo es aquí en el Wonder Bowl. Es una situación pendiente que queda siempre en la retina del equipo rayadito. Porque a priori uno juega en su cancha y tiene la obligación de ganar. O por consiguiente que no pierda por último, pero San Lorenzo hoy sufrió la derrota de local. Y me van a preguntar, ¿merecido fue lo que se llevó el 3 de febrero? Y sí, porque actuó inteligentemente partiendo de un Gabino Román de mucha experiencia, en donde, por supuesto, había dado un onceno a priori muy defensivo. Pero no fue así. De hecho, que se quedó solitariamente arriba el goleador absoluto del campeonato. Recordemos que este jugador, Dino González, está con 21 goles y era un jugador de cuidado que habría que tomar algunas situaciones, algunas marcas extra con este jugador, porque así son los goleadores, no hay que descuidarse de los que están dialogando constantemente con las redes. Y por supuesto había comenzado el partido en donde lo esperaba el equipo local, el equipo visitante, digo bien, ordenadamente, muy cómodo, diría yo, aquí en el terreno del Wonder Bowl, en donde San Lorenzo desde el primer minuto comenzó a desesperarse, tirando pelotazos justamente frontales que no le sirvió mucho, porque los corpulentos defensores del conjunto visitante lo facilitaba los trabajos aéreos frontales que venía. Y si no hubo algunas situaciones en el primer tiempo, en donde esporádica fue las situaciones claras de gol para el Sportivo San Lorenzo. Ustedes me dirán que Joel Aquino fue la figura. No fue así. Porque no atajó muchos balones de peligro. Todas las veces los ataques del Sportivo San Lorenzo venía en la bolsa, en el sector aéreo, en donde él ya prácticamente adivinaba dónde y cuándo podía caer ese balón. Y salía tranquilamente a descolgar los balones frontales que venía justamente desde el sector medio. Imagínense, los jugadores agarraban justamente cruzando la raya media y ya comenzaba a tirar centro hacia Ovejero.
y Ovejero de espalda no podía hacer mucho porque no hay conexiones en donde se pueda juntar jugadores y pueda hacer alguna pared, algunas triangulaciones y desbordar por los laterales y venir los centros para que pueda dañar justamente a los centrales muy bien situados en zona defensiva. Y esa fue la situación, la monotonía del partido, porque corrió así el partido. San Lorenzo nunca levantó el rendimiento que lo esperábamos justamente en el segundo tiempo con la inclusión en el campo de juego de Jesús Amarilla, que insinuaba mejor que Sandro Galeano, que para mí ahí justamente Arnaldo Alonso podía haber errado el onceno titular, porque ya lo vimos a Sandro Galeano en muchos partidos y no ha subido su rendimiento. De hecho, jugó esta vez en punta con el Espartaco, que no aportó absolutamente nada el joven jugador Sandro Galeano para el equipo sanlorenzano. Lo tuvo que cambiar justamente Arnaldo Alonso en el entretiempo, y Jesús Amarilla en 5 minutos había insinuado mejor justamente de este jugador que había salido, pero después entró también la monotonía justamente en los nervios de sus compañeros y ya no pudo dar ese golpe que todos están esperando justamente de este jugador. Y por supuesto hay que analizarlo bien y dar una oportunidad más a Miguel Godoy. Lo veíamos justamente a un Fidencio Oviedo que no es que corra mucho, no es ya un jugador que tiene ese training rápido para recuperar el balón, sino se para bien justamente en el campo de juego, ahí en el centro, justamente, y ordenar a su compañero, tratar de ocupar ese lugar de 20, 30 metros en donde pasan habitualmente los mayores balones justamente por ese sector, y él acapara, recupera y toca justamente para poder justamente dar claridad a su equipo. Y eso es lo que hizo justamente Fidencio Oviedo. Y nosotros no lo podíamos hacer con González y justamente con el otro jugador en el medio sector del campo de juego. Estamos hablando de Nery Balbuena, que son jugadores diferentes, que le gusta ir al choque, le gusta ir justamente a disputar el balón y por ende son jugadores desordenados, no marca el equilibrio dentro del campo de juego. Por eso en un momento del partido lo habíamos reclamado, porque San Lorenzo tiene justamente la banca Miguel Godoy, que es de esa característica, y uno se preguntará por qué tanto Godoy en ese sector, porque así lo va a liberar justamente al mejor jugador que tiene el Sportivo San Lorenzo, que hoy lo desgastamos bastante, nuevamente muy lejos del área en donde él se siente mucho mejor jugando los últimos 20, 30 metros. Estamos hablando del número 10 y capitán del equipo, Carlito Ripoll. Lo cansamos justamente viniendo muy cerca de sus centrales al llevar balones. Si bien es cierto, fue uno de los jugadores más rescatables en el elenco sanlorenzano, lo hicimos jugar nuevamente como así lo hacía con el otro anterior, Mingo Salcedo, y nunca le resultó al Sportivo San Lorenzo. Yo creo que era una experiencia importante que podíamos haber sacado y dar ese enfoque de hacerle jugar a Carlito Ripoll allá muy cerca del área donde él conoce, donde él sabe, donde él puede dar un pase de gol o él mismo pueda definirlo, como así lo ha hecho en varios partidos y ha desequilibrado justamente a favor de su equipo. Pero hoy no lo entendió así justamente los que estaban encargados justamente en el banco, y por ende sufrió San Lorenzo. No hubo claridad en 3/4 de cancha, ya justamente hizo cambios sucesivos, prácticamente no hubo marca en el medio sector del campo de juego, y lo obliga a Carlito Ripoll a situarse justamente prácticamente como un número 6, agarrar los balones y tratar justamente de jugar hacia adelante. Pero muy lejos, 40, 50 metros del arco defendido de Joel Aquino, que hoy no tuvo mucho problema. Lógicamente los jugadores importantes estaban muy lejos de su arco y él un trabajo tranquilo hoy aquí en el Wonderwall. Es lo que pasó justamente en síntesis, en donde erramos justamente tácticamente, en el sentido de que los jugadores que preocupa a los defensores, al arquero inclusive, estaban muy lejos justamente de ese sector. Estamos hablando de Carlito Ripoll, que hoy, a mi entender, lo hicimos jugar muy lejos nuevamente del arco. Y por supuesto, no podía hacer mucho el Espartaco porque se sentía solo, y erróneo nuevamente los mediocampistas, los defensores, en el sentido de que tirar pelotazos frontales no es recomendable contra un equipo que se para bien, que tiene jugadores corpulentos y que va muy bien arriba.
Muy buen partido del 3 de febrero, merecido justamente el triunfo de llevar los 3 puntos aquí del Wonder Bowl, pero San Lorenzo siempre está al acecho. Habría que dar un parate, sentarse, hablar bien justamente con los jugadores y dar esa tranquilidad que necesita justamente el cuerpo técnico, los jugadores y los mismos dirigentes. Porque tiene 43 puntos, está todavía en la zona justamente del repechaje que pueda justamente dar ese golpe y subir a primera división. San Lorenzo tiene con qué, tiene jugadores, solo le falta tranquilidad, dar un poquito más a decir justamente a algunos jugadores que están en deuda y tratar de juntar los jugadores que saben de 3/4 de cancha para arriba para poder hacer la diferencia, poder retomar nuevamente la senda de la victoria y poder justamente después de Ameliano quedará justamente 3 partidos en donde ya lógicamente es la recta final y ahí no puede surgir errores, ahí tiene que surgir victoria para poder ascender a primera división. Radio PF Sports. Baja la aplicación, instalarlo en tu móvil y disfrutar la mejor cobertura del fútbol sanlorense.